Bien, muy buenas tardes, estimadas autoridades de nuestra universidad, señor de Zipán. Reciban un cordial saludo a cargo del director de Desarrollo Académico, el magíster Isaac Galán Salazar. Bienvenidos a cada uno de ustedes, estimados docentes. Se agradece desde ya su presencia y ese espacio que ustedes se programan para poder asistir a estas capacitaciones programadas desde la Jefatura de Capacitación Docente. El día de hoy estamos iniciando una jornada de capacitación que se van a dar en videoconferencias y pues estamos iniciando con esta primera videoconferencia denominada Estrategias de Evaluación para el Aprendizaje. El día de hoy estamos muy contentos porque tenemos a una gran ponente, ¿no? La ponencia del día de hoy va a estar a cargo de la magíster Luisa Fernanda Acuña Beltrán. Ella es de la Universidad de La Sabana, de Colombia, magíster en estructuras y procesos de aprendizaje, docente e investigadora universitaria, además de consultora educativa para pues diversas entidades públicas y privadas en América Latina. Cuenta con investigaciones, ¿no?, y producción académica relacionadas a evaluación, currículo, cognición, aprendizaje y mediaciones. Antes de poder iniciar, es importante recordar que la ronda de preguntas se van a realizar al final de la ponencia, ¿sí?, utilizando los medios correctos, que es el botón levantar la mano que nos ofrece la plataforma Zoom. De esta manera vamos a evitar interrupciones innecesarias durante la presentación de esta videoconferencia. Además, recordarles que al final de esta capacitación es importante dar respuesta a la encuesta de satisfacción, la cual también será considerada como asistencia, ¿sí? Entonces, por favor, vamos aprendiendo lo más que podamos de esta capacitación para poder desempeñarnos cada vez mejor en nuestra labor docente para beneficio no solo nuestro, sino también de los estudiantes de la Universidad Señor de Zipán. Magíster Luisa Fernanda, ¿cómo está? Bienvenida a la Universidad Señor de Zipán una vez más. Muchísimas gracias, Katia. Muchísimas gracias también a Isaac, a todos los directivos de la Universidad Señor de Zipán. Es para mí todo un gusto estar de nuevo, tal como lo dices, Katia, de nuevo porque en el año 2020 pues tuve el privilegio de poder compartir con muchos de ustedes, de los profesores, en un curso que hicimos pues sobre todos estos procesos a los que nos vimos abocados por la pandemia de educación virtual y específicamente pues estuve en este tema de evaluación. Entonces, muchas gracias por la invitación. De verdad, muy contenta de estar de nuevo con ustedes. Bueno, entonces vamos a dar inicio. Voy a comenzar compartiendo mi pantalla. Discúlpenme un segundito. Ok, perfecto. ¿Me confirmas, por favor, Katia, si se está viendo mi presentación? Sí, así es, todo correcto. Ok, perfecto. Bueno, muchas gracias de nuevo. Bienvenidos, bienvenidas a esta videoconferencia. Vamos a estar aquí compartiendo algunas reflexiones, más o menos alrededor de una hora. La idea es que ustedes vayan tomando nota de sus preguntas, de sus comentarios, intervenciones, por supuesto, para que metodológicamente pues tengamos la posibilidad de tener también un espacio de conversación, pero lo hagamos al final de la charla. He querido llamar esta videoconferencia estrategias de evaluación para el aprendizaje. Aquí el para, pues tiene un sentido muy importante de cara a la perspectiva de evaluación que vamos a estar manejando el día de hoy, porque más allá de ser un juego de palabras, si es evaluación del aprendizaje, si es evaluación
para el aprendizaje o como aprendizaje constituye realmente una perspectiva de lo que comprendemos por evaluación. Entonces, cuando estamos hablando, como el título lo dice, de estrategias de evaluación para el aprendizaje, ya nos estamos ubicando desde un paradigma, desde una perspectiva teórica, pero sobre todo desde una mirada metodológica de la evaluación integrada a los procesos de enseñanza y aprendizaje, de una evaluación que en sí misma es un proceso transparente en tanto está articulada a todas las actividades que hacemos en el aula. ¿Cuál es el propósito que tenemos el día de hoy? Nuestro objetivo para el día de hoy es poder hacer una reflexión que nos pueda conducir a comprender la evaluación como una estrategia para generar aprendizajes. La evaluación en sí misma, como les planteo, como estrategia para generar aprendizajes, y para ello, pues haciendo uso de técnicas y herramientas innovadoras en diferentes ambientes de aprendizaje. Yo sé que en Perú tuve la oportunidad de estar hace poco allá en algunas actividades académicas, y sé que están ustedes pues en este retorno progresivo, gradual a la presencialidad. Aquí en Colombia pues ya estamos en todas las actividades académicas presenciales. Sin embargo, todo lo que hemos vivido, todo lo que hemos aprendido y por supuesto todo lo que hemos ganado también en términos de hacer uso y mediación de las tecnologías, pues definitivamente nos va a seguir acompañando ya en nuestros procesos académicos, en nuestros procesos pedagógicos. Son recursos, son herramientas, pues que la idea es que hayan llegado para quedarse, por supuesto siendo utilizadas de manera diferente según estemos en entornos y ambientes presenciales o virtuales. Pero sea cual sea el contexto, sea una interacción virtual con nuestros estudiantes todavía, o sea una interacción presencial, cuando vayamos teniendo este retorno al que me refiero, la evaluación siempre está allí presente. Y fíjense que la evaluación ha sido, de hecho, pues como les comentaba, tuve la oportunidad de estar con ustedes en 2020, con varios de ustedes en un curso sobre evaluación, pero aquí también en Colombia, en Ecuador, pues estuve interactuando con muchísimos profesores universitarios, profesores de colegio que nos invitaban a reflexionar y compartir un poco todas estas inquietudes que se generaban en torno a la evaluación. Creo que todos los procesos de enseñanza y aprendizaje pues cambiaron, se transformaron y nos generaron muchísimas preguntas, muchísimas inquietudes, pero específicamente la evaluación fue uno de ellos. Y el que la evaluación nos hubiese cuestionado tanto en el momento en que dejamos de tener presencialmente a nuestros estudiantes, pues dice mucho justamente acerca de todas las tensiones y acerca pues de todas las preguntas que todavía se nos plantean frente a la evaluación. Cuando nosotros a lo largo de nuestra trayectoria profesional, pero no solamente de nuestra trayectoria, sino de toda nuestra vida, porque también cuando fuimos estudiantes fuimos evaluados, cuando tenemos pues todo este recorrido y toda esta trayectoria en donde la evaluación tradicionalmente ha sido vista más bien como una posibilidad solamente de verificar el aprendizaje, como una posibilidad de medir, incluso como una estrategia muchas veces de control, de sanción. Pues fíjense que todo esto viene también en nuestros imaginarios y en nuestras propias prácticas, generalmente asumiendo que la evaluación pues es para eso, para medir, para asignar una calificación, para verificar, como digo, en algunas oportunidades hasta para sancionar. En varias investigaciones que hemos hecho aquí en Colombia sobre concepciones, percepciones y prácticas de evaluación, pues hemos encontrado todavía que muchos estudiantes en las universidades y bueno, ni qué decir en los colegios, se sienten atemorizados frente a la evaluación. Entonces, claro, cuando llega el momento en que nosotros no tenemos frente a nuestros estudiantes de manera presencial
empiezan muchas preguntas y de allí pues muchas invitaciones que nos hacían a dialogar, a reflexionar y compartir con colegas. Y ahora, ¿cómo vamos a hacer para evaluarlos? Y ahora yo, ¿cómo voy a verificar como docente que quien está respondiendo la evaluación es realmente el estudiante y no alguien que está con él allí en su casa o en el espacio en donde está? ¿O cómo voy yo a verificar que no está mirando el libro o cualquier otro recurso en internet para responder? Cuando todas esas preguntas llegaban en espacios académicos, siempre yo les decía, ¿cómo estamos concibiendo la evaluación? Más bien, esas preguntas que tenemos y esos cuestionamientos que se nos generan, devolvámonos nosotros a pensar qué es lo que evaluamos y para qué evaluamos. En efecto, si nosotros estamos evaluando la memoria, ¿cierto? Los contenidos exclusivamente, pues claro, la preocupación es completamente válida porque pues yo no puedo verificar sin tener a mi estudiante presencialmente, que realmente lo que me está respondiendo cuando yo estoy haciendo un examen, una prueba o cualquier tipo de técnica o aplicando cualquier tipo de instrumento de evaluación que esté apuntando a verificar conceptos, generalizaciones o contenidos, pues obviamente que allí la preocupación es completamente válida. Pero si mi concepción y mi perspectiva de evaluación y mi para qué y qué evaluar responde más bien a las competencias, a los procesos, a las habilidades, pues entonces ya la preocupación no tiene que ser o estar centrada en cómo hago para que no se copien, decimos aquí, para que no miren, para que nadie les ayude, sino más bien qué estrategias didácticas, cuáles estrategias metodológicas, cuáles técnicas y medios de evaluación puedo trabajar para que realmente yo esté abordando es una evaluación desde las competencias, desde los procesos, desde las habilidades y una evaluación que esté articulada realmente a los procesos de enseñanza y aprendizaje. Con esta mirada y esta apertura a esta temática que sigue siendo y seguirá siendo vigente, por supuesto. Justamente en Perú, ahora que estuve, pues estaba precisamente en un proceso investigativo que estamos llevando a cabo acerca de cómo se han transformado los procesos y prácticas de evaluación en los docentes universitarios a lo largo de la pandemia, cómo evaluábamos y concebíamos la evaluación antes de la pandemia y esto en qué se ha transformado y sobre todo cómo lo podemos proyectar. Creo que sobre esto pues es mucho el tema que podemos trabajar, muchas las reflexiones, muchos los procesos de formación y sobre todo procesos de investigación que nos lleven a reflexionar sobre nuestras propias prácticas. Entonces, pues ojalá que esta videoconferencia de hoy en donde abordaré varios temas, pues sea un punto de inicio para muchos procesos que podamos seguir haciendo juntos alrededor de estas reflexiones sobre un tema tan importante como la evaluación. En el desarrollo entonces de la charla abordaré tres temas fundamentalmente. Uno, aproximarnos hacia una conceptualización de la evaluación, pues de esta perspectiva de la evaluación de, pero también para el aprendizaje. Hablar un poco sobre las tipologías de evaluación. Sabemos que existen diferentes clasificaciones, formas, tipos de evaluación que según para qué evaluamos, según nuestra respuesta sobre el contexto de la evaluación al que me voy a referir más adelante, pues abordaremos un tipo u otro de manera pedagógicamente intencionada. Y un tercer elemento, una tercera temática, me referiré a medios, técnicas e instrumentos de evaluación que aporten a los procesos de aprendizaje. Todo ello, pues con una clara mirada e intencionalidad pedagógica que nos lleve a mejorar nuestras prácticas de evaluación usando estrategias y herramientas innovadoras. Pero fíjense que aquí el objetivo no está puesto en la herramienta y creo que en esto pues confluyen todos los procesos pedagógicos. Cuando nosotros hablamos de innovación y nos vamos es a buscar la herramienta, una herramienta TIC o cualquier tipo de mediación,
sin pensar qué es lo que queremos, sin abordar primero esos cambios en los propósitos y en las intenciones pedagógicas, pues realmente no estamos sino haciendo uso de instrumentos o de herramientas que en su momento pues pueden generar de pronto algún cambio, alguna novedad o alguna motivación, pero no se están haciendo transformaciones profundas. Entonces en esto pues quiero ser muy enfática a lo largo de la charla porque si bien las tecnologías nos ofrecen muchas herramientas, hoy en día tenemos el Kahoot, quizzes, los mismos tableros interactivos, Padlet, Mentimeter, bueno, todas las que hemos estado aprendiendo, que son muy útiles, por supuesto, realmente antes de llegar a la herramienta o a la técnica, por la técnica de evaluación, es importante pues hacer todo este recorrido sobre cómo concebimos la evaluación y las respuestas que les planteo frente al contexto de evaluación. Sobre esto y sobre el primer punto centrado en las concepciones que tenemos sobre evaluación, yo quiero plantearles a ustedes tres ideas fuerza, tres reflexiones centrales que están inherentes pues en todo el discurso y las ideas que quiero compartir con ustedes con ustedes hoy. Uno, enseñar no es sinónimo de aprender. La enseñanza no necesariamente conduce al aprendizaje. Todos quisiéramos que fuera así, pero no siempre ocurre así. Otra idea importante que quiero desarrollar también en la tarde de hoy es que evaluar no es sinónimo de calificar. Muchas veces tendemos en nuestras propias prácticas a hacer esa semejanza direccional, evalúo porque califico. Claro, la calificación, por supuesto que es un componente, es un elemento que está presente en la evaluación. Todos tenemos que calificar en nuestras universidades, en nuestros países existen unos criterios y unas escalas de evaluación que son numéricas, que varían de país a país, por supuesto, y la evaluación pues generalmente va a conducir a una calificación, pero no son sinónimos. La evaluación es mucho más que calificar, la evaluación es todo un proceso que, insisto, está articulado a los procesos de enseñanza. Y lo último, la evaluación no es aplicar instrumentos. No estamos evaluando más o mejor por la cantidad de instrumentos que estemos aplicando. Los instrumentos se derivan es de una práctica reflexiva sobre nuestros procesos de evaluación. Comencemos entonces por ver cuál es el propósito de la evaluación y cuál es el lugar que ocupa la evaluación en esta triada: enseñanza, aprendizaje, evaluación, que nos lleva al mejoramiento. Antes de asumir la evaluación en el ámbito que nos compete, que es en el ámbito académico, en el ámbito pedagógico, yo quiero llevarles y plantearles a ustedes la reflexión acerca de la evaluación como un elemento constitutivo en todos los procesos de nuestra vida, desde situaciones tan cotidianas diariamente como que evaluamos cómo está el clima antes de salir de casa y sobre eso tomamos decisiones si nos vamos a abrigar un poco más o no. Evaluamos la expresión facial, física o las palabras de las personas de nuestra familia y sobre eso tomamos información para reconocer estados anímicos y de allí tomar decisiones sobre la forma como hablamos, sobre la forma como nos relacionamos con ellos. Evaluamos nuestras finanzas personales, nuestra situación financiera, nuestros ingresos y nuestros egresos, y sobre eso tomamos decisiones que a veces son adecuadas, otras veces no tanto. Evaluamos nuestra vida familiar, nuestra vida afectiva, tomamos información de lo que está ocurriendo y con eso tomamos decisiones. Para ser profesores hoy en día, en un determinado momento hicimos una evaluación
de qué es lo que queremos hacer, de qué es lo que nos gusta, de cómo proyectamos nuestra vida, para escoger o seleccionar nuestra pareja, para tener nuestros hijos, en fin. Fíjense que la evaluación está presente y está presente de manera transparente. O sea, casi que nosotros no necesitamos decir, aunque lo hacemos en algunos momentos de la vida, pero en estas situaciones tan cotidianas que les estoy planteando, casi que no necesitamos decir, bueno, voy a salir, voy a evaluar, voy a mirar por la ventana, voy a aplicar un instrumento para mirar la temperatura y sobre eso voy a calificar. No, son cosas que se hacen en la cotidianidad. La evaluación es inherente a los procesos humanos. Entonces, si es tan inherente a los procesos humanos, con mayor razón la evaluación es inherente a los procesos de enseñanza y a los procesos de aprendizaje. Pero a lo largo de la historia y desde pues todas las perspectivas y modelos tradicionales, la evaluación se ha visto desligada. Entonces evaluamos es al final de un proceso, hacemos esa evaluación solamente sumativa o pensamos que la evaluación solamente nos va a servir para asignar una calificación. Pensamos que si no estamos aplicando unos instrumentos, una evaluación, no estamos evaluando, que no todas las clases son para evaluar. Bueno, múltiples expresiones y narrativas que pues en todo este trasegar investigativo y de interacción con los profesores pues escuchamos y todos lo hacemos. Aquí yo no pretendo tener una connotación justamente de evaluación negativa, porque ha sido nuestra trayectoria y nuestro proceso educativo, académico y pedagógico, pues en toda la historia de la pedagogía. Entonces aquí, esta triada, cuando vemos la evaluación como un proceso inherente a nuestra vida, inherente a nuestros procesos y por supuesto inherente a nuestra práctica pedagógica, vemos que enseñanza, aprendizaje y evaluación son una triada. No podría haber evaluación si no está aportando a los procesos de aprendizaje. No puede haber aprendizaje si la evaluación no está aportando y retroalimentando de manera oportuna para que se logren estos propósitos, y no puede haber enseñanza si no hay un sujeto que aprende, si no estamos pensando en esas estrategias para ese sujeto que aprende y si no estamos tomando elementos permanentemente de la evaluación. Todo esto de cara al mejoramiento de nuestras prácticas pedagógicas. Cuando nosotros hablamos de nuestra práctica pedagógica, perdón, que se me pasó. Estamos hablando de 3 elementos constitutivos. Cuando hablamos de nuestra práctica de enseñanza, la práctica de enseñanza de todo profesor, para el caso nuestro, pues que somos profesores universitarios, tiene 3 elementos que la componen. Todos hacemos acciones de planeación, siempre está presente la planeación, acciones de intervención, que ya es el quehacer en el aula, aula virtual, cualquier escenario o ambiente pedagógico, que constituye pues nuestro espacio en donde se ponen en acción nuestros procesos que hemos planeado, y las acciones de evaluación de los aprendizajes. Estos 3 elementos constitutivos de la práctica de enseñanza están dialogando permanentemente unos con otros. Nosotros no podemos decir que no planeamos. A veces uno escucha, ay, no tuve tiempo de planear. O a veces decimos, ese profesor no planeó la clase. Pues así no sea una planeación como debe ser, que es una planeación intencionada, reflexiva, pues con toda una serie de estrategias e instrumentos, sí hay planeación. No es el deber ser que estemos pensando 5 minutos antes de ingresar a la clase qué es lo que vamos a hacer, pero así fuera, esa situación no deseable, por supuesto, eso que se organiza, que rápido traemos a la mente, es una acción de planeación. Que por supuesto, si no es una buena planeación, pues se va a ver eh, eh, reflejada en una intervención, en una puesta en marcha en el aula de clase y por supuesto en una evaluación que no nos va a aportar los elementos suficientes.
La evaluación, entonces, fíjense que está alimentando permanentemente esa planeación y todos los procesos de intervención y acción en el aula. Les decía yo al comienzo que una de las ideas importantes que quiero yo desarrollar con ustedes es que enseñar no necesariamente conduce a aprender. Y les decía, todos queremos, y por supuesto, cuando planeamos nuestras clases, cuando organizamos nuestros sílabos, cuando implementamos y trabajamos todas las estrategias didácticas que pensamos, pues todos lo hacemos para que se produzcan aprendizajes en nuestros estudiantes. Pero no siempre se da así, no siempre se da así y por múltiples causas y por múltiples razones, dentro de ellas porque tenemos diferentes estilos de aprendizaje. Entonces muchos de nosotros y por supuesto de nuestros estudiantes tendrán unos estilos de aprendizaje más visual, otros más auditivos, otros más kinestésicos y nosotros no siempre estamos pensando o estamos planeando nuestras acciones pedagógicas utilizando los múltiples canales de representación. Hoy en día sabemos, hay unos principios de la neuroeducación que nos dicen qué es lo que tenemos que tener en cuenta para lograr aprendizajes, dentro de ellos la motivación, la emoción, bueno, hay muchos aspectos. Entonces, el hecho de que nosotros hagamos una muy buena planeación, perdón, o hagamos una muy buena clase desde nuestro punto de vista, por ejemplo, hoy yo estoy haciendo con ustedes es una conferencia, no una clase, y mi propósito es que hoy ustedes, pues, si no aprenden algo nuevo, porque pues todos son, por supuesto, expertos en docencia, en pedagogía, por lo menos refresquen, actualicen algunos conocimientos, reflexionen, etcétera. Ese es mi propósito, pero yo no estoy segura que con una metodología de videoconferencia como la que estamos utilizando hoy se vaya a generar ese propósito. Para garantizarlo, tendríamos que pensar en que esta videoconferencia no fuera solo una videoconferencia, sino que generara otros procesos de aplicación, seguimiento, interacción, etcétera, etcétera. Entonces, fíjense que el aprendizaje es un proceso pluricausal, no tiene una única fuente, no tiene una única causa, en donde incide de manera directa lo que nosotros como profesores pensamos, lo que planificamos y lo que implementamos en la enseñanza. Entonces vamos viendo cómo enseñanza, aprendizaje se articulan y si nosotros realmente queremos que los procesos de enseñanza, la planeación, las estrategias logren una incidencia directa en nuevos y mejores aprendizajes de los estudiantes, pues tendremos que hacer una planeación y tendremos que estar haciendo una evaluación o valoración permanente del proceso. La profesora Rosa Julia Guzmán, profesora nuestra de la Universidad de La Sabana, directora del doctorado en educación, nos dice, nos plantea que cuando nosotros establecemos esa relación entre enseñanza y aprendizaje, hay muchas cosas que están en juego. Y ella habla de las decisiones didácticas. Cuando nosotros decimos cómo lograr que la enseñanza conduzca al aprendizaje, estamos o debemos tomar unas decisiones didácticas. Decisiones didácticas que se relacionan con ¿qué? Con varios aspectos. La primera de ellas con el sendero neuronal que nosotros queremos activar y queremos recorrer con nuestros estudiantes. Todos sabemos que esas huellas neuronales que se recorren y que generan aprendizajes, pues son distintas y se requieren estrategias didácticas distintas cuando yo estoy pensando en un sendero neuronal que se active exclusivamente para que mi estudiante memorice, que cuando yo quiero activar senderos neuronales para lograr que mis estudiantes no solamente comprendan o interioricen conceptos y contenidos que son importantes, por supuesto, sino que desarrollen procesos, habilidades de pensamiento, procedimientos que los conduzcan finalmente a poner en práctica, es decir, al desarrollo de competencias.
Me voy por rutas y por senderos neuronales diferentes. Activo y desarrollo procesos y habilidades mentales distintas cuando estoy pensando en un propósito que cuando estoy pensando en el otro. Decisiones didácticas que se relacionan con las creencias que se tienen o que tienen los expertos en una disciplina. ¿Esto qué significa? Yo como profesora universitaria no solamente estoy enseñando o estoy trabajando, desarrollando una asignatura, la asignatura de investigación o de física o de lingüística o de cualquiera de las que ustedes son profesores, sino que estoy aproximando a mis estudiantes a una comunidad de expertos, justamente porque soy una profesora universitaria. Entonces yo estoy llevando a ese estudiante de medicina o de ingeniería o de administración o de licenciatura a llevarlo a pensar y a desarrollar habilidades de pensamiento de expertos en esa disciplina. Y eso hará que establezca yo unos puentes y unos canales de comunicación entre el conocimiento objetivo y la manera como el sujeto se aproxima a ese conocimiento. Entonces, fíjense todo lo que está en juego cuando pensamos en la enseñanza y el aprendizaje y en las decisiones didácticas que como profesor o como profesora voy a tomar. Y todo esto, ¿cómo se relaciona con la evaluación? Entonces, si yo tengo claro qué es enseñar, cómo lograr que mi enseñanza conduzca a verdaderos y auténticos aprendizajes, pues necesariamente está la pregunta por la evaluación, porque la evaluación es ese proceso que está articulado a los otros dos procesos, enseñanza y aprendizaje, que me va a permitir estar tomando información en tiempo real, de manera permanente, sobre la manera como se van dando los aprendizajes, se van desarrollando las habilidades de pensamiento, se están trabajando y fortaleciendo las actitudes, etcétera, etcétera, de nuestros estudiantes para con ello tomar decisiones también oportunas sobre nuestros procesos de enseñanza. Entonces, cuando hablamos del contexto de la evaluación del aprendizaje, es necesario que nos planteemos las preguntas que están aquí. ¿Cuándo evaluar? ¿Para qué evalúo? ¿Qué evalúo? ¿Cómo lo hago? ¿Con qué lo hago? ¿Y quiénes evalúan? El llevarnos nosotros mismos a responder estas preguntas, pues nos da una perspectiva muy interesante acerca de cómo concebimos nosotros mismos la evaluación. Si frente a la pregunta del cuándo evalúo, yo respondo al finalizar un corte de notas, lo llamamos acá, que se espera que en el semestre académico haya 2 o 3 cortes de notas, pues eso está diciendo mucho de la concepción que yo tengo de la evaluación. Seguramente una evaluación es para calificar, para reportar notas, para verificar el aprendizaje, todas ellas, por supuesto, funciones de la evaluación, pero es diferente si como profesor, como profesora, yo digo, ¿cuándo evalúo? Yo evalúo en todas mis clases. Y no porque en todas mis clases esté aplicando instrumentos, técnicas, cuestionarios, sino porque toda interacción con mis estudiantes, como lo vamos a ver ahora, me posibilita recoger información, bien sea colectiva, individual, de procesos, de habilidades, etcétera, para tomar decisiones. Y con cada una de las preguntas ocurre lo mismo. Si pregunto para qué evaluar y me respondo pues para entregar las calificaciones, para verificar que se aprendieron, o si me respondo evalúo para lograr que mis estudiantes aprendan, ¿cierto? Todo esto va dando connotaciones diferentes. El que evalúo, contenidos, procesos, habilidades, memoria, etcétera. ¿Cómo? ¿Cómo y con qué? ¿Qué técnicas e instrumentos utilizo? Dicen mucho también de mi perspectiva de evaluación. Y el quiénes, pues me lleva a ver todos estos procesos participativos o no de la evaluación. Voy a compartir con ustedes 3 definiciones de evaluación. No voy a leerlas completas por tiempo. Vale la pena anotar pues que la presentación por supuesto quedará con ustedes para que ustedes pues puedan revisarla y analizarla mucho más en detalle.
pero voy a tomar algunos elementos muy importantes de algunos autores. Casanova, desde el año 95, fíjense que nos hablaba de una evaluación como proceso, articulada, como un proceso riguroso, sistemático, articulada a la enseñanza y al aprendizaje, que nos permite esa toma de información continua y significativa que nos conducirá a la toma de decisiones. Si la evaluación no se hace de manera permanente y no nos lleva a tomar decisiones oportunas, pues estamos perdiendo el inmenso potencial que tiene la evaluación. San Martín nos habla de una evaluación también como proceso que tiene tres elementos o tres propósitos fundamentales. Uno, el recoger información. Dos, el poder analizar esa información para emitir juicios sobre ellas. Y la tercera, tomar decisiones. Fíjense que la toma de decisiones, pero una toma de decisiones oportuna, está presente pues en estas definiciones y en estas perspectivas sobre la evaluación. El profesor Alba, el profesor John Alba, nuestro director curricular de la Universidad de La Sabana, ha planteado esta definición de evaluación como un proceso de recolección y análisis de información. ¿Sobre qué? Sobre el aprendizaje de los estudiantes, pero que le permite al profesor tomar decisiones también frente a esos aprendizajes, transformando también sus propias prácticas de enseñanza, todo ello orientado hacia una mejora progresiva de los aprendizajes y por ende de la calidad de la educación. Finalmente, el profesor Miguel Santos Guerra nos dice, y de hecho tiene un texto muy interesante que habla sobre el dime cómo evalúas y te diré qué tipo de profesor eres. El profesor Santos Guerra, español experto en evaluación, nos dice en la evaluación podemos analizar la perspectiva didáctica del profesor, podemos analizar su enfoque pedagógico, podemos evaluar o podemos analizar cómo se ubica él, qué tipo de interacciones y mediaciones pedagógicas establece con sus estudiantes. Muy bien, todas estas preguntas sobre el contexto de la evaluación, el qué, el cómo, el para qué, el cuándo, etcétera, se puede traducir dentro de unas tipologías. Aquí yo en esta conferencia, en esta videoconferencia, como les decía al comienzo, estoy tomando todo un mar de elementos sobre evaluación, pues que cada uno de ellos amerita, por supuesto, una profundización pues muchísimo mayor. Solamente hablar sobre concepciones de evaluación pues nos tomaría también casi que todo un curso. Entonces aquí pues igualmente con las tipologías solamente voy a mencionarlas, a hacer una muy somera descripción de cada una de ellas, porque pues el tiempo no nos posibilita más, pero pues como videoconferencia y como punto de partida para otras conferencias que se abordarán también sobre el tema de evaluación, que aplaudo y celebro enormemente que sea uno de los temas en los que la Universidad Señor de Zipán y sus directivos desde el área de capacitación docente estén pensando. Entonces de aquí pues ya podrán ustedes hacer más profundizaciones, seguramente talleres u otros procesos que les lleven a poder ahondar más en estos conceptos, pues que de manera muy rápida estoy yo abordando aquí. Cuando hablamos entonces de las tipologías de evaluación que responden, como les digo, a estas preguntas acerca del qué, el cómo, el para qué, el cuándo, el quiénes participan, podríamos identificar al menos 5 tipologías desde las cuales se clasifica la evaluación. Si nosotros pensamos en la funcionalidad, es decir, en el para qué evaluamos, podríamos pensar en 3 tipos de evaluación, al menos 3 tipos. Aquí tendríamos la evaluación diagnóstica, la evaluación sumativa y la evaluación formativa. Entonces, preguntándonos el para qué evaluamos, una evaluación diagnóstica nos permitiría responder
qué evaluamos para tomar elementos, para tomar información, iniciando un proceso formativo con nuestros estudiantes para conocer el estado actual de sus procesos, sus conocimientos, habilidades, etcétera, y con ello tomar decisiones para ajustes, planeación del curso, etcétera. Una evaluación sumativa, el para qué la hacemos, pues la hacemos en determinados cortes o momentos del proceso, acumulando, digamos, una serie de contenidos o procesos, y la hacemos pues justamente para tener información de verificación, seguramente, en esos cortes en que establecemos. Una evaluación formativa que se hace a lo largo del proceso y como su nombre lo indica, la hacemos para formar, la hacemos para seguir tomando decisiones de manera permanente, pues nos va a permitir a lo largo del proceso y de manera articulada y transparente conocer cómo avanzan en los procesos de aprendizaje, las competencias, las habilidades de nuestros estudiantes. Desde el punto de vista del normotipo, identificamos tres tipos o tipologías de evaluación: la nomotética, la normativa o criterial y la ideográfica. La evaluación nomotética, fíjense que cuando hablamos del normotipo es que estamos tomando unos referentes o unos estándares. En la evaluación nomotética yo estoy comparando el desempeño de mis estudiantes con una escala externa. Digamos, en este caso puede ser con la escala de toda la universidad, con pruebas externas. No recuerdo si en Perú se aplican evaluaciones cuando los estudiantes terminan, evaluaciones estatales cuando terminan sus carreras. De todas maneras, la evaluación nomotética nos posibilita establecer un comparativo entre el desempeño de mis estudiantes con un referente externo. La evaluación normativa o criterial me permite establecer el desempeño de un estudiante en relación con su grupo, o sea, siempre tengo ese referente. Entonces yo identifico unos promedios, unos desempeños promedios del grupo y establezco ese comparativo de mi estudiante, de un estudiante con respecto al grupo. Y la evaluación ideográfica es la que me permite establecer el comparativo con respecto al propio estudiante. Si nosotros hablamos de evaluación formativa, debe estar presente necesariamente la evaluación ideográfica, porque es la que me permite decir, este estudiante inicia así el proceso y con respecto a sí mismo, a sus propias capacidades, habilidades, procesos, actitudes, etcétera, va logrando esta evolución. Desde el punto de vista de la temporalización, el momento en el que hago la evaluación, es decir, la respuesta al cuándo evalúo, tenemos una evaluación inicial, una evaluación de proceso a lo largo del proceso o una evaluación final, pues que se asociarían también mucho con la funcionalidad de la evaluación. Con respecto al propósito de la evaluación, tenemos el para qué evaluamos, evaluación del aprendizaje, solamente para verificar el aprendizaje, evaluar para el aprendizaje, que es una evaluación formativa, es decir, yo aplico la evaluación y sobre los resultados hago retroalimentación oportuna para generar aprendizaje, o evaluación como aprendizaje, que está pensada desde el mismo momento en que yo planeo la evaluación, porque la evaluación también se planea, como lo vamos a ver ahora, y como por supuesto ustedes lo hacen, estoy pensando que esa evaluación en sí misma me genere aprendizajes. Y desde el punto de vista de los actores, tenemos la autoevaluación, donde el estudiante se evalúa a sí mismo, la coevaluación, evaluación entre pares, y heteroevaluación, que es la que pues usualmente practicamos, el profesor evalúa a sus estudiantes. Como les digo, cada una de estas pues tiene todo un despliegue de las formas y procesos como se lleva a cabo. Y finalmente vamos a hablar un poco sobre los medios, las técnicas y los instrumentos de evaluación. Teniendo todo este proceso del contexto de la evaluación, de las concepciones de evaluación, nos preguntamos cuáles serán las estrategias más apropiadas
para lograr aprendizajes, para motivar y obviamente para valorar cómo se van dando esos aprendizajes en nuestros estudiantes, cómo poderlas implementar en ambientes diferentes de aprendizaje. Para ello, les recuerdo que en todo este contexto de la evaluación existen técnicas, medios e instrumentos que nos permiten hacer esa valoración, pero que tengamos en cuenta que todo esto se hace en el marco de unas fases también de la evaluación. Evaluar tiene también sus propias fases de planeación, de implementación, de análisis y de toma de decisiones. Entonces, cuando yo planeo la evaluación, estoy pensando en qué es aquello que voy a evaluar, los mecanismos y las formas como lo voy a evaluar, cómo voy a recolectar la información, si va a ser una evaluación permanente, como lo vamos a ver con medios de evaluación pues, que tenemos en el día a día. Implementar, estoy aplicando esas estrategias que he definido, hago un análisis organizado de la información que voy recabando y sobre ello tomo decisiones, primero pues la retroalimentación del proceso, por supuesto, y de allí todos los ajustes que voy a lograr en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Aquí hablar de técnicas, instrumentos y medios de evaluación, pues más allá de definiciones pues que puedan carecer de sentido, es importante y lo traigo aquí, lo quise evidenciar aquí en esta charla, porque usualmente nosotros nos vamos directamente al instrumento, a la rúbrica de evaluación, que me encantan las rúbricas por supuesto, o a la lista de chequeo, o a la técnica, entonces el cuestionario, etcétera, pero no pensamos que realmente la evaluación como proceso permanente, inherente y transparente se hace en el día a día a través de los medios de evaluación. El medio de evaluaciones son todas y cada una de las producciones de los estudiantes que nos permiten recoger, ver, escuchar, etcétera, cómo están sus procesos. En ese sentido, una interacción de clase es un medio de evaluación. La manera como yo estoy viendo que mi estudiante se comunica es un medio de evaluación. Es decir, el medio de evaluación es toda posibilidad de interacción pedagógica que tenemos. Claro, a esos medios yo le aplico unas técnicas. Entonces mi técnica va a ser una observación directa de lo que ocurre en el aula, va a ser un análisis documental de ese escrito del estudiante, va a ser una entrevista, va a ser un foro, van a ser pues las diferentes estrategias denominadas técnicas que implementamos y allí sí ya afinamos en el instrumento, por ejemplo, las rúbricas, por ejemplo, las listas de chequeo. Entonces, fíjense que empezar por el instrumento, pues no necesariamente nos da cuenta de toda la riqueza que hay en todo el proceso de evaluación. Entonces, tenemos aquí algunos ejemplos de técnicas e instrumentos. Si yo estoy en clase, en esa interacción cotidiana con mis estudiantes, pues puedo utilizar como técnica una observación, ¿cierto? Hacer un seguimiento, una observación no participante y como instrumento pues aplico una ficha, una rejilla, un diario del profesor, etcétera. Aquí tenemos entonces pues varios ejemplos que nos llevan a ver las múltiples posibilidades que hay para evaluar los aprendizajes de nuestros estudiantes y evaluar propendiendo por el aprendizaje. ¿Cómo lo decidimos? Pues justamente dando respuesta a esas preguntas del contexto de la evaluación, qué es lo que quiero evaluar, cómo, para qué voy a hacer con esos resultados de la evaluación y allí tomamos las decisiones sobre los medios. Bueno, los medios están presentes en toda estrategia didáctica que utilizamos y sobre las técnicas e instrumentos que me van a facilitar recolectar esta información. Voy a referirme a tres, aquí tenemos técnicas e instrumentos, digamos que portafolios y rutinas de pensamiento son técnicas y rúbricas o matrices de evaluación son instrumentos. Entonces, todos conocemos pues las rúbricas de evaluación, sabemos que en este paradigma educativo actual de formación de competencias, pues necesariamente cambiar nuestros roles
en la evaluación pues es una exigencia, y el pensar esa otra forma de evaluación que nos rompa esos paradigmas tradicionales, pues pasa por hacer uso de instrumentos como las rúbricas, que todos sabemos que nos posibilitan realmente a nosotros y a nuestros estudiantes hacer un feedback permanente y saber especialmente cuáles son esos criterios, a dónde queremos llegar en el proceso, y de acuerdo con eso establecer unos criterios y unas escalas que nos permitan como iniciar con el fin en la mente, a dónde queremos llegar, y devolvernos un poco hacia los diferentes momentos en que podemos estar para llegar a ese nivel. Yo aquí les tengo un ejemplo de una rúbrica de evaluación que nada tiene que ver con procesos académicos, sino con la risa, pero encontré este ejemplo muy interesante, porque con algo tan cotidiano como la risa, fíjense cómo se establece una rúbrica que tiene como criterios el volumen de la risa o de la carcajada, la duración y la manera en que participa el cuerpo. Son los criterios para poder hacer la valoración de la risa de alguien, y los niveles que tenemos, que van de 4 a 1, va el 4, que es la carcajada, pues que es la máxima expresión, el 3, que es la risa, el 2, la risa nerviosa, y el 1, una risa entre dientes, que sería aquí pues el muy experto en reírse, y aquí pues ese risueño pues como todavía muy tímido, y para cada uno de ellos pues se nos van dando como los diferentes momentos, las diferentes escalas que nos permiten hacer una rúbrica. Un ejemplo, como les digo, pues nada académico, pero que sí lo suficientemente didáctico nos posibilita ver cómo de cualquier situación, y por ende mucho más de un proceso de aprendizaje, podemos establecer unos criterios de qué es lo que vamos a estar analizando y valorando, y las diferentes escalas. Sobre el portafolio digital, el portafolio es una técnica muy interesante, pues puede haber portafolio físico también. Ahora estamos mucho más habituados pues con los portafolios digitales, pues por todos estos procesos que hemos estado viviendo. El portafolio es bien interesante porque recoge todas las evidencias, tareas, actividades, desempeños de nuestros estudiantes que se van dando a lo largo de las interacciones pedagógicas. Entonces, aquí podemos verificar aprendizajes, pero podemos utilizar el portafolio también como medio y para el aprendizaje. Es una técnica de evaluación por excelencia que nos genera aprendizajes. Entonces va evidenciando todo, es un soporte del proceso de enseñanza. El estudiante se vuelve mucho más autónomo y responsable de su propio proceso, pero facilita también ese ejercicio metacognitivo del estudiante, porque él puede hacer el análisis de cómo empezó su proceso y cómo cada uno de sus desempeños, ejecuciones, escritos, bueno, todo lo que puede formar parte de un portafolio, videos, fotografías, etcétera, va diciéndole al mismo su avance y su evolución. Si el portafolio está acompañado, por ejemplo, de una muy buena rúbrica, pues constituye una estrategia realmente bien interesante. En el portafolio, como en cualquier técnica, medio o instrumento de evaluación, es fundamental preguntarnos por el propósito, cuál es el propósito que tenemos nosotros para evaluar cuáles son esas competencias. Recordemos que cuando estamos evaluando por competencias, tenemos que tomar en cuenta todos los elementos o componentes constitutivos de una competencia. Los qué, es decir, los contenidos, generalizaciones, etcétera, pero también los cómo, los procedimientos, procesos, habilidades, los para qué y por qué, que incluyen aquí también todos los elementos actitudinales y valorativos. Entonces, en un portafolio vamos a poder tener instrumentos y técnicas de evaluación que nos permitan valorar el componente solamente, por ejemplo, de contenidos de la competencia, pero también otros técnicas o instrumentos que nos permitan dar cuenta de cómo van avanzando esos procesos y habilidades de pensamiento de nuestros estudiantes, pues para nosotros mismos y obviamente para ellos.
Con el portafolio podemos ir teniendo pues el análisis progresivo del proceso del estudiante frente a ese resultado final. Voy a pasar, me disculpan, estoy corriendo un poquito por el tiempo. Como herramientas sugeridas para el portafolio, pues tenemos mucho, ¿no? En las aulas Moodle tenemos wikis, foros que nos permiten subir múltiples archivos y pues carpetas compartidas como Google Drive nos posibilitan también de manera muy interesante ir haciendo este proceso de portafolios. Como les decía, pueden ir acompañados de rúbricas, listas de cotejo y posibilitan de manera muy profunda hacer procesos metacognitivos para la autoevaluación y pues por supuesto también la coevaluación. Y finalmente, solamente mencionarles otra técnica muy interesante para evaluar los aprendizajes de nuestros estudiantes, que son las rutinas de pensamiento, que surgen pues de todo el proyecto cero de la Universidad de Harvard de enseñanza para la comprensión y hacer visible el pensamiento. Y son unas estrategias, digamos, es una técnica que a partir de múltiples estrategias e instrumentos van llevando a jalonar procesos de pensamiento, pero también a valorar y evaluar cómo se van desarrollando estos pensamientos. Entonces, los autores de las rutinas de pensamiento, uno de ellos, pues, digamos que ha liderado toda la investigación en el tema del pensamiento visible, Ron Richards, nos habla que hay unos movimientos de pensamiento y que a través de las rutinas de pensamiento podemos movilizar estas habilidades de pensamiento, pues para llevar a nuestros estudiantes justamente a ese pensamiento crítico, pues del que tanto hablamos, y de manera permanente, paralela y casi que transparente, ir evaluando pues cómo se dan esos procesos. Las rutinas de pensamiento existen muchas. Aquí en la última diapositiva de rutinas hay un enlace que nos conduce a explorar muchas de ellas para los diferentes momentos del proceso, de los procesos de enseñanza y aprendizaje, pero también nosotros al irnos habituando y al irnos relacionando cada vez más con las rutinas de pensamiento, podemos ir creando las propias que nos permiten cada día en la cotidianidad de nuestras interacciones pedagógicas con nuestros estudiantes estar haciendo una evaluación permanente. Este es el enlace que les digo para las rutinas de pensamiento. Como reflexiones finales recojo pues los puntos y las ideas fuerza que inicialmente plantea al inicio de la conferencia. Uno, el tener siempre presente la tríada que configuran evaluación, enseñanza y aprendizaje. No es posible concebir la una sin las otras dos. La segunda, el poder evaluar cómo y para el aprendizaje nos implica y nos reta a nosotros como profesores poder comprender, retroalimentar y tomar decisiones oportunas. Y la evaluación necesariamente nos lleva también a reflexionar y transformar nuestras propias prácticas pedagógicas. Por ello, pues la evaluación sigue siendo un tema tan vigente, tan importante, pues que conduce no solamente a procesos de formación, sino también a procesos de reflexión, investigación y transformación de nuestra propia práctica. Muchísimas gracias pues por este tiempo. Espero pues haber generado por lo menos algunas preguntas, cuestionamientos y bueno, y muchas ganas de seguir transformando nuestras propias prácticas evaluativas. Dejo de compartir y daríamos espacio para preguntas o comentarios que haya en el auditorio. Muchísimas gracias. Muy bien, muchísimas gracias, Magíster Luisa. Estamos ahorita en la ronda de preguntas, estimados docentes. Por favor, no olvidar, pueden hacerlo por dos medios, a través del chat y la otra opción es a través de la opción levantar la mano. Justo acaba de levantar la mano el doctor Julio César Valera. Adelante.
Buenas noches. En primer lugar, felicitar a la docente porque me parece una explicación muy clara. Yo tengo una curiosidad, ¿no? Que todavía sigue siendo para mí un poco, no compleja, pero sí creo que podría pedir un poco de ayuda. Para evaluar actitudes, ¿de qué forma se puede evaluar actitudes que no sean una suerte de que el alumno sienta presión, sino que sea estimulante? ¿Qué nos sugiere usted para evaluar actitudes, decirle a los alumnos, pero que sea estimulante para ellos más que, ¿qué le digo? Pues de presión, ¿no? ¿Qué nos podría comentar al respecto? Ok, bueno, hay diferentes posibilidades. Digamos que una de ellas es esa observación directa a la que yo me refería, esa observación directa que además se nos ha dificultado tanto en estos medios virtuales, porque a veces pues estas cámaras apagadas, etcétera, nos lo hace complejo, ¿no? Pero digamos la cotidianidad, la observación, el poder conocer y tener como ese foco. Hay un autor que nos habla, bueno, es un autor que habla más de la investigación, pero sus planteamientos pueden ser muy aplicables a la evaluación, que es Elliot Eisner. Nos habla de ese ojo ilustrado que como profesores debemos tener y podemos tener para que en cada interacción con nuestros estudiantes podamos hacer ese análisis valorativo de las actitudes. Pero ya como estrategias específicas, por ejemplo, juegos de roles, análisis de casos, análisis de dilemas, nos permiten poner a nuestros estudiantes en situaciones prácticas, además a las que se van a enfrentar cuando ya estén en un ejercicio profesional directo, y que nos permiten ver cómo sus reacciones, sus formas de interacción, la argumentación de sus puntos de vista está asociada a determinadas actitudes, y luego poder con ellos hacer el análisis autovalorativo de cómo se perciben ellos en estos escenarios, digamos, en donde se ven abocados a un análisis de un caso, a una situación problema, o al establecer unos juegos de roles. Serían como algunas de las sugerencias que tendría yo para hacerles. Bien, muchísimas gracias por la consulta y también por la respectiva respuesta. Damos pase al doctor Joshua Barbosa. Adelante. Hola, sí, ¿me pueden escuchar? Sí. Claro que sí. Sí, buenas noches. Bueno, muy buena ponencia, excelente. Tenía una duda. Por ejemplo, ¿cómo motivamos a los docentes que tienen una muy poca preparación en la docencia como tal? O sea, por ejemplo, yo hablo en el ámbito médico. No todos los médicos son docentes o enseñan medicina siendo docentes, ¿no? La mayoría de los médicos que enseñan en las escuelas de medicina, hablo a nivel nacional en el Perú, son médicos que estudiaron medicina, se especializaron y trabajan en hospitales, y que luego se les convoca a ser docentes. Entonces, ¿cómo lidiar o cómo motivar a los docentes para que puedan fabricar o realizar herramientas de evaluación y mejoren la experiencia, el aprendizaje con los estudiantes, sabiendo de que muchas veces los médicos o en general cualquier docente tiene muy pocas horas para tanto preparar su clase como para poder fabricar herramientas de evaluación? ¿Cómo lo motivaríamos? Doctor, sí, ese es un problema. Yo le cuento que aquí en Colombia, particularmente en la Universidad de La Sabana, de donde soy profesora, justo dando alguna alternativa a esta problemática que usted está planteando, que se presenta en el ámbito de la medicina, pero sé que también en muchísimas otras facultades. Aquí se creó una maestría denominada Maestría en Educación Médica. Y yo fui invitada, por fortuna, soy invitada cada año a trabajar con los doctores que cursan esta maestría, médicos y otros profesionales de la salud, al curso sobre evaluación, justamente al curso sobre evaluación. Es una problemática que tenemos porque es que ser experto en una disciplina o en un campo, sea la medicina o cualquier otra, pues no hace necesariamente experto a ese profesional en pedagogía.
Entonces entiendo perfectamente a qué se refiere usted. El tema de la evaluación en las ciencias de la salud es bastante complejo, y llevar a los profesores a estas reflexiones pues es todo un proceso, ¿no? Digamos que la sugerencia pues es, bueno, aquí ya llegamos a una, digamos que a una propuesta de solución grande, que fue pues crear una maestría que casi que lleva a los profesionales de ciencias de la salud sí o sí a conocer todos estos procesos pedagógicos, pero por lo menos sí poder generar unos espacios de formación, así sean unos espacios un poco más pequeños, cortos, y sobre todo de reflexión e intercambio pedagógico. Así como ustedes los médicos son súper expertos, de hecho, por ejemplo, una estrategia como el aprendizaje basado en problemas surge del área de ciencias de la salud, es una estrategia pedagógica, pero se generó fue en las ciencias de la salud, justo porque ustedes son muy expertos en los análisis de caso como estrategia clínica. Pues creo que el generar análisis y situaciones de caso, pero más desde el ámbito pedagógico, para irlos llevando a reflexionar, a transformar sus propias prácticas, es una estrategia. Creo que los escenarios de formación, de discusión y de reflexión pedagógica pues son fundamentales, y cuando quieran conocer un poco más sobre esas maestrías y bueno, y otras especializaciones y escenarios de formación que para otros profesionales, no solo los de ciencias de la salud, sino otros profesionales hemos venido generando casi que como una escuela permanente de formación docente para docentes universitarios, pues porque son expertos en sus disciplinas, pero pues no tienen por qué ser expertos en pedagogía, ¿no? Muchas gracias. Con el mayor de los gustos. Muy bien, muchísimas gracias. Si alguien más, por favor, desea realizar alguna pregunta. Muy bien, acaba de levantar la mano la doctora María Samillán. Adelante. Buenas noches, felicitar la ponencia de la doctora. Este proceso de evaluación es un proceso de comunicación interpersonal, como ella lo ha señalado. Mi pregunta es, ¿cómo el papel de evaluador y de evaluado pueden alternarse e incluso darse simultáneamente, doctora? Buenas noches. Muchísimas gracias, doctora María. Es excelente la pregunta, porque esto nos plantea justamente en el quién se evalúa. Recordemos las preguntas del contexto de evaluación, y cuando vemos quiénes participan en la evaluación, creo que ese es otro de los paradigmas que debemos mover, que debemos movilizarnos, porque los profesores universitarios tendemos a privilegiar exclusivamente la heteroevaluación, porque no confiamos mucho en otras prácticas participativas como auto y coevaluación. Y de hecho no confiamos mucho porque usualmente lo que hacemos es que cuando decimos vamos a hacer autoevaluación, asociamos evaluación con exclusivamente calificación y les decimos a los estudiantes ¿qué nota se merece usted? Y pues por supuesto el estudiante, salvo que sea un estudiante con una muy baja autoestima y se califique con la nota más bajita, pues se dará la más alta. O también cuando le decimos califique a su compañero, pues ahí ya entra a mediar si son amigos o no son amigos, etc. Por eso se hace tan débil la autoevaluación y la coevaluación, porque desde nuestras propias prácticas no las tenemos muy bien sustentadas. Cuando nosotros trabajamos desde el comienzo en la planeación de la evaluación, con unos procesos que lleven al estudiante a analizar qué aprendió, pero también cómo lo aprendió, y esto acompañado, por ejemplo, de estrategias técnicas como rutinas de pensamiento, por ejemplo, instrumentos como rúbricas, en donde el estudiante no me diga mi calificación es 20, creo que ustedes tienen escalas hasta 20, si mal no recuerdo, porque sí, sino que desde la rúbrica me lo argumente, ¿cierto? Haga ese propio ejercicio y análisis de cómo ha llegado a este proceso y en dónde está. Se fortalecen los procesos de autoevaluación. Allí entonces se cambian esos roles a los que usted se refiere, en donde no necesariamente somos siempre nosotros los que evaluamos,
Incluso también el estudiante está evaluando al profesor, las didácticas, los procesos, las metodologías, pero esto todo forma parte de este círculo que les decía yo que nos ilustra los momentos o las fases de la evaluación, en donde partimos de una planificación muy clara, viendo los propósitos de la evaluación, y desde allí ya podremos asumir diferentes roles entre evaluadores y evaluados. Muchas gracias, doctora. Excelente. Recordarles también a cada uno de ustedes que no solamente podemos hacer las consultas vía verbal, sino también a través de la opción chat. Ustedes pueden realizar alguna consulta de ser el caso o de ser necesario. Vamos a dar de repente por ahí chances, si alguien se anima a levantar la manito para realizar la consulta. Aprovechemos que tenemos a la experta aquí en tiempo real con nosotros y pues puede orientarnos para poder realizar, ¿no?, una buena evaluación. El tema de la planificación, de ver las estrategias más adecuadas, lógicamente es, miren, se acaba de animar la doctora Judith Vargas. Muy bien, doctora, adelante. Oh, parece que se le levantó la manito. Doctora Judith, o el internet la sacó. ¿Se encuentra por allí? Ok, muy bien, parece que se le levantó la manito. Bien, muchísimas gracias, Magíster Luisa Fernanda Acuña. Ha sido un placer para nosotros contar con su participación, con su ponencia. Hemos aprendido más, ¿no?, acerca de lo que es las estrategias de evaluación. Y sé que los docentes han escuchado atentos para poder mejorar esa aplicación, ¿no?, de las estrategias, de las diferentes estrategias para poder realizar una correcta evaluación. Escuchaba por ahí algunas frases, ¿no? Dime cómo evalúas y te diré qué clase de docente eres. Y muy interesante, ¿no? Porque nos permite quizás reflexionar de cierta forma de qué es lo que estamos haciendo en clase, qué es lo que estamos haciendo con nuestros alumnos. Recordemos y recalquemos que nosotros somos formadores, que en nuestras manos está poder formar buenos profesionales, ¿no? Y lógicamente, después de ese paso, ellos ya van a buscar su mejora, su estabilidad, ¿no?, en diferentes formas, no solamente en la parte profesional, sino también en la parte personal, porque uno llega a admirar a su docente, ¿no? Yo también he sido estudiante y sé que todos también han sido estudiantes y tenemos siempre el recuerdo de aquel docente que nos ayudó, pero también fue estricto con nosotros, ¿no? Bien, muchísimas gracias a cada uno de ustedes, muchísimas gracias, Magíster Luisa, desde Colombia nos acompaña, esto de el tema de la conexión síncrona a través de las plataformas nos permite poder contactarnos con gente a nivel internacional que nos oriente acerca de las diferentes temas o necesidades que nosotros pues tengamos, ¿no? Recordamos que las capacitaciones no terminan aquí, el día de mañana los invitamos para poder participar de la siguiente capacitación, ¿sí?, programada dentro de este curso. Voy a proyectar la diapositiva, sí, por favor, pero necesito que todos, por favor, prendan su cámara para poder tomar evidencia de que han estado presentes. Yo sé que sí, yo sé que están aquí conmigo, que están de todas maneras pendientes de repente de alguna consulta, algún pedido, y sé también que muchos docentes se encuentran en clases. Entonces, en ese sentido, ya lo mencionó la magíster, el tema del material y la grabación pues va a quedar para que nuestros docentes de la universidad pues puedan, en este caso, tener la facilidad de poder revisar este material, ¿sí? Muy bien, ahí está. Ahí está, muy bien. Estoy justo tomando las capturas respectivas. Nadie mueva su cámara y sonreímos, por favor. Ahí está, excelente. Un momento más, un momento más. No apaguemos las cámaras. Tengo que tomar varias capturas para que salgan todos. Ya está. Ahora voy a dejar de compartir, ¿sí? Y vamos a tomarnos una foto excelente. Ahí salimos muchísimo mejor, ¿vale? Ahí estamos. Excelente. Ahí está. Nadie, por favor, apaga su cámara todavía. Me voy a la siguiente hojita para que puedan salir todos. Ahí está.
Muy bien, muy bien. Así como nosotros pedimos a nuestros estudiantes que activen la cámara para participar, para saber que están conectados, nosotros también debemos dar el ejemplo. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes, muchísimas gracias y especialmente a la magíster que nos ha acompañado el día de hoy. Muy agradecida, nos estamos viendo el día de mañana a las 6 de la tarde. Cuídense, muy buenas noches. Que tengan una buena noche. Hasta luego, magíster Luisa. Buenas noches para todos. Muchísimas gracias.